Buenas tardes con todos, vamos a hablar acerca de algunas causas de obstrucción intestinal. Para hablar de obstrucción intestinal tenemos que tener en cuenta, igual hay clínica similar, la presencia de polidramnios, vómitos biliosos, distensión abdominal y retraso en la eliminación del meconio. Vamos a hablar de algunas causas: atresia colónica, Hirschsprung e ileomeconial. A hablar acerca de la atresia colónica, esta es una obstrucción congénita del colon. Básicamente tenemos tres tipos en la clasificación. El tipo 1, donde hay una membrana que separa los extremos atrésicos. En el tipo 2 hay un cordón fibroso y en el tipo 3 hay una separación completa del defecto. Dentro de lo que es la imagen, vamos a encontrar en los rayos X AP de abdomen, tenemos esta imagen radiolúcida redondeada que corresponde a la zona atrésica colónica. Si comparamos con el resto de asas intestinales, que son estas imágenes radiolúcidas tubulares, vamos a ver una desproporción. Esta es como una imagen característica dentro de lo que es la atresia colónica. Aquí tenemos, un colon por enema, tenemos esta imagen radiopaca que corresponde al microcolon y asociada a esta imagen radiolúcida, que sería la zona atrésica colónica. Acá tenemos en una rayos X lateral, un colon por enema, donde observamos esta zona estenótica del colon sigmoides. Y acá tenemos en una placa AP, tenemos un colon por enema igual, donde vemos estas imágenes radiopacas que corresponden al microcolon. Y acá esta zona atrésica. Diagnóstico diferencial: enfermedad de Hirschsprung y atresia ileoileal y ileomeconial. Vamos a hablar ahora del ileomeconial. El hilio meconial es una obstrucción del hilio distal por meconio pesado. Esta se asocia en un 90% a fibrosis quística. Se trata por una alteración a nivel del gen del CFTR, que viene del cromosoma 7, por una mutación F508. Es una enfermedad autosómica recesiva, se presenta en 1 de cada 3 nacidos vivos y se presenta tanto en hombres como en mujeres. Uno de los factores de riesgo principales constituyen la prematuridad y el bajo peso al nacer. Entonces, para explicar la fisiopatología, lo que va a suceder es que este gen, el CFTR, va a producir estos canales que van a permitir el paso de cloro, y este cloro va a atraer las moléculas de agua. Esto básicamente es para diluir las secreciones tanto a nivel bronquial como a nivel gastrointestinal. En este caso, lo importante, va a ser en la parte gastrointestinal. Aquí lo que va a suceder es que va a haber una mutación delta F508. Esta mutación va a ver que no haya estos canales que permiten el paso de cloro. Por lo tanto, las secreciones van a ser espesas y eso es lo que va a causar el hilio meconial y en general la fibrosis quística. Entonces vamos a tener las secreciones espesas que se van a encontrar a nivel intestinal y van a producir una dilatación intestinal. En la clínica, como dije, va a ser similar: la presencia de polidramnios, distensión abdominal, vómitos biliosos y el retraso del paso de meconio. Dentro de la clasificación tenemos la complicada y la no complicada. Dentro de la complicada encontramos válvulo cementario, atresia, necrosis e perforación con peritonitis por meconio. De ahí tenemos la presencia en imagen de estas imágenes radiolúcidas tubulares que corresponden a las asas intestinales dilatadas. Se habla de un signo que es las burbujas de jabón. Dentro de lo que es una resonancia magnética prenatal encontramos en T2 esta imagen de asas intestinales que están dilatadas con estas zonas hipointensas e isointensas que corresponden al meconio. Y acá tenemos una rayos X AP de abdomen, donde vemos esta imagen radiopaca que corresponde a la masa, que es el hilio meconial, que está desplazando a las asas intestinales, que son estas imágenes radiolúcidas a nivel del hemiabdomen izquierdo. El eco también nos puede ayudar para ver esta patología. Encontramos esta asa intestinal dilatada con estas imágenes ecogénicas que son las paredes, ¿ya? Y en contenido meconial. En esta imagen, en esta rayos de XAP, encontramos varias imágenes radiolúcidas que son las asas intestinales dilatadas, y acá en el cuadrante superior izquierdo unas zonas radiopacas que son calcificaciones. Si vemos esta misma paciente en eco, encontramos esta imagen ecogénica con estas zonas más hiperecogénicas que son las zonas de calcificaciones. Este correspondía a un hilio meconial complicado. El diagnóstico diferencial va a ser Hirschsprung, atresia colónica y atresia ileoileal y malformación anorrectal. Dentro del tratamiento tenemos enemas hiperosmóticos y cirugía. Ahora vamos a hablar de la enfermedad de Hirschsprung. La enfermedad de Hirschsprung también se le conoce como colon agangliónico. Se produce un defecto en la migración celular en el primer trimestre, ya les voy a explicar mejor. Se asocia en un 15% a síndrome de Down, se presenta 1 de cada 5.000 nacidos vivos, sobre todo en varones. Entonces, para acordarnos de esta patología, es importante tener en cuenta las capas de la pared intestinal. Tenemos desde la mucosa, submucosa, muscular y serosa. Tenemos que tener en cuenta que la mucosa tiene un plexo, que es el plexo de Meissner, que es el que se encarga de la absorción y secreción de sustancias, y la muscular, el plexo de Auerbach, que es el que se encarga de la relajación del músculo liso. Entonces, si nos acordamos embriológicamente,
tenemos la migración de las células de la cresta neural. Estas células van a diferenciarse en neuroblastos y los neuroblastos van a llegar a formar las fibras nerviosas. Esto es dentro de los periodos de desarrollo embrionario. Van a migrar hasta el colon proximal más o menos a la semana 8 y hasta el recto a la semana 12. Todo esto se va a dar gracias a la acción de genes que son el RET y el EDNRB. El RET se asocia a síndrome de Down. Entonces lo que va a suceder es que va a haber una mutación de estos genes, entonces no se va a producir esta migración y por lo tanto no se van a formar los plexos. Estos plexos, al no formarse ni en la submucosa ni en la muscular, lo que va a suceder es que van a producir que el intestino se mantenga contraído y por lo tanto no va a haber peristalsis y por lo tanto va a haber un estancamiento del contenido intestinal y va a producir megacolon, que es característico de la enfermedad de Hirschsprung. Dentro de la clínica, al igual que las otras, hay una falla en el paso de meconio, vómitos biliosos, distensión abdominal y, como complicación enterocolitis. Dentro de la imagen lo que vamos a encontrar es una dilatación a nivel del colon descendente. Por ejemplo, hay una zona de transición y acá tenemos el colon sigmoideo que está más contraído. Entonces, característicamente en la imagen encontramos imágenes radiolúcidas. Esta es una placa AP de abdomen. Corresponden a las bases intestinales dilatadas asociadas a la ausencia de gas distal. En esta placa lateral encontramos un colon por enema, donde encontramos el colon sigmoideo. Si vemos, tiene un mayor diámetro que el recto y aquí es como una zona de transición. Se habla de una relación recto-sigmoidea mayor a 1. Aquí encontramos una placa P de abdomen, encontramos estas imágenes radiolúcidas tubulares que corresponden a las basas intestinales dilatadas, igualmente asociadas a la ausencia de gas distal. Dentro del diagnóstico diferencial hay que considerar hilio meconial, atresia colónica, atresia yeyuno-ilial y malformación anorrectal. El tratamiento básicamente va a ser quirúrgico. Es importante considerar las complicaciones tanto tempranas como tardías. Las tempranas, fuga, infección, obstrucción, y las tardías, adherencias, obstrucción intestinal, enterocolitis necrotizante y estreñimiento. Eso es todo, muchas gracias.